Hola, buenos días. Aquí en Voces del Antiguo Testamento le da la bienvenida a todos, analizando nuevamente, ¿cierto?, un tópico para que veamos lo que es Génesis capítulo 1, versículo 1. En Génesis capítulo 1, versículo 1, se nos habla del principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O Bereshit, Bara, Elohim, Shemaim, Arech. Entonces tenemos, ¿cierto?, que en el principio creó los cielos y la tierra. Nos habla, ¿cierto?, de la importancia que Dios tiene para mostrarnos que Él es el creador. Bueno, con todo lo que la introducción previa a estudiar este tema, tenemos muchas interpretaciones en cuanto a lo que es el principio. Muchos han estipulado que esto solamente habla de nuestra tierra, a otros que dicen que habla de diferentes puntos de creación y que Dios va mostrando allí cómo se va desenvolviendo la formación del mundo, del universo o del cosmos. Lo importante de todo esto es que tenemos que ir viendo cómo Dios, la palabra Dios también hay que estudiarla con profundidad. Pero vamos a ir primeramente a la palabra Bereshit o Reshit. Bet es la letra segunda del alfabeto hebreo, que nos muestra como una casa. Y esa letra nos va mostrando, ¿cierto?, cómo Dios construye una casa. También, ¿cierto?, nos habla de la casa de Dios. De hecho, la palabra Bet-El o Betel es casa de Dios. La casa de Dios, ¿cierto?, se construye en el universo, no sabemos dónde, pero Dios construye su casa y nos muestra cómo va a ser nuestra casa. En Génesis capítulo 1 vamos a ver cómo Dios va desarrollando y ordenando nuestra casa para poder vivir en nuestra casa, y siendo Él el que sostiene esta casa. Si nosotros, sin la ayuda de Dios, no podíamos sostener nuestra casa. Tampoco no estaríamos aquí sin la ayuda de Dios. De hecho, para el sacerdote o el escriba que narraron, ¿cierto?, que transliteraron la palabra de Dios, ellos dan por hecho que existía un Dios. Si nunca cuestionaron que no hay un Dios, si no hay un cuestionamiento que Dios no exista. De hecho, Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice que Dios existe y que todo lo demás fue hecho por Él. Entonces esa es la parte que nos debe importar. Esta casa sea la casa de Dios, nuestra casa fue hecha porque Dios existe. Lo otro, la palabra Reshit en el comienzo o en el principio, no solamente significa eso, significa también lo principal, lo importante que es este relato, lo principal que se viene tratando en cuanto a la creación. La palabra en el principio creó, la palabra creó, bara, no solamente significa creó, significa atravesar, significa limpiar, redimir. Lo pueden ver ustedes en Strong, en diccionario Strong. Ahí tiene un número, ¿cierto?, la palabra bara o creación o crear. Buscan en el Strong el número de la palabra y ahí le va a salir los sinónimos de lo que es crear. Y aparece todo lo que se podía hacer la palabra bara. Entonces, si decimos que crear es atravesar, podemos decir que de la casa de Él, ¿cierto?, de Dios, vino a nuestra casa, a formar nuestra casa. ¿Y quién vino? Dios. ¿Y quién es Dios? En la escritura se llama, al primer versículo, Elohim. Elohim es una palabra del plural majestético, que significa Dios de majestad o la majestad de Dios, pero también significa, vuelvo a Strong, en diccionario Strong, y van a encontrar que la palabra bara no solamente, es decir, Elohim, la palabra Elohim no solamente significa Dios,
significa ángeles, espíritus o dioses. Entonces, tenemos que no solamente significa el único Dios, significa, dice que hay muchos dioses o los ángeles. Para esto, para concordar con lo que la Biblia dice, tenemos que ir a Job capítulo 38, versículo 1 al 7. Ahí, cierto, narra Yahvé o Jehová, habla acerca de la creación y cómo él intervino en la creación, y cómo él midió, cómo él colocó la piedra base o la base de este mundo, y cómo también en el versículo 7 nos dice que las estrellas del alba y los hijos de Dios cantaban, mientras cuando este estaba creando. Y Salmo 33, 9 nos dice que Dios dijo, mandó y existió. Es decir, Elohim. Elohim dijo, mandó y existió. La palabra dijo, vuelvo a insistir, pueden buscarlo en el número de Strong, es cantar. Tanto hablar como cantar o decir. Es decir que el Elohim o los ángeles estaban cantando junto a su jefe, a su comandante que los lideraba, y estaban cantando sobre el mundo. Ya sobre, el versículo 2 lo vamos a estudiar más profundamente en cuanto a la superficie del abismo, ¿ya? Y estaban encima de ellos y estaban cantando. Y el versículo que estamos analizando, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el Elohim no se menciona como Jehová, se menciona como Elohim, como los dioses. Y en Salmo 82, 1 al 6, se nos habla que Dios está en la reunión de dioses, o Él está en la reunión de Elohim, ¿ya? Entonces, los hijos de Dios, o son los Elohim, las estrellas del alba, los hijos de Dios son los mismos, ¿ya? Entonces serían los ángeles, los Elohim, ¿ya? Entonces estaban los Elohim, no sabemos cuánto en número, porque la Biblia no nos menciona, por lo menos en el Antiguo Testamento no nos menciona la cantidad de ángeles que hay. Solamente sabemos que está el campamento de Jehová, Manatanaín, pero no sabemos cuántos ángeles hay. El libro de Daniel nos dice que hay miles y miles de ángeles, y millones, en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Ahí nos dice, ¿cierto?, la cantidad de ángeles que hay en el Antiguo Testamento. Como estamos estudiando solamente el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento no lo estamos tomando a cuenta, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, versículo 11, nos daba la cantidad de que son millones y millones. Pero como no consideramos el libro del Nuevo Testamento como inspirados, no los tomamos porque no están alineados con la Tanakh hebrea o con la Biblia hebrea, por lo cual solamente tomaríamos la cita de Daniel capítulo 7 versículos 9 y 10, que son miles y millones o miles de miles que se acercan al trono de Dios, ¿ya? Entonces tendríamos que hay miles y miles o millares ya con el comandante, ¿cierto?, que es Miguel. Miguel, ¿cierto?, es el ángel que está a favor de los hijos de tu pueblo, que está en Daniel capítulo 12 versículo 1. Y se levantará Miguel, ¿cierto?, el que está a favor de los hijos de tu pueblo. Eso es lo que dice el versículo 1 de Daniel 12:1. Entonces tenemos que en la escritura, cada que está el ángel de Jehová o Elohim, se menciona a un grupo de ángeles, a un grupo de seres que comparten, ¿cierto?, su naturaleza con el principal, porque cuando veamos la creación del hombre, dice en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
por lo cual que el principal, el comandante de los ángeles, es igual a los ángeles y parecido al ser humano. Si no hay muchas diferencias, por lo cual nos presenta la Escritura. Entonces tenemos que, en ese aspecto, la Escritura nos deja bien claro quién es Elohim. Y cada vez que Elohim dice cada día, está cantando, está mostrando, ¿cierto?, la ordenación de este mundo, de este planeta. Los cielos, esta es una palabra plural, Shemaim, ¿ya? Es una palabra plural en la cual encontramos, en la cual nos presenta en plural también. Solamente no está hablando de nuestros cielos, que vemos, ¿cierto?, atmosférico, sino que está hablando acerca de dónde están los astros y dónde está Dios, o dónde están los otros mundos. Es decir, no solamente en el principio, ¿cierto?, de Dios que creó todas las cosas, no solamente creó nuestros cielos, sino que hay más cielos. Pero la tierra se dice en singular y dice una tierra, o un cosmos, un universo, una sola cosa. No hay millones de planetas, de galaxias y todo eso. Lo que vemos en el cielo lo vamos a estudiar en el cuarto día, cuando se creamos la luz, la luna, o sea, el sol, la luna y las estrellas. Y ahí veremos, ¿cierto?, lo que Dios formó o colocó en el firmamento. Pero mientras tanto, ¿cierto?, la tierra es una, está en singular. Está la tierra que está en el principio, y después cuando se forma lo seco, se separa las aguas, en el tercer día sale la formación de la tierra seca. Y ahí este planeta, ¿cierto?, podemos decir que se llama Tierra. Pero la Tierra es un conjunto de grandes de cosas, de más mundos como el nuestro, que tienen, ¿cierto?, su formación. Y cuando veamos el versículo 2, en Génesis capítulo 1, 2, veremos, ¿cierto?, que está en un abismo. Y todos los otros mundos, ¿cierto?, deben ser en forma similar al nuestro. A diferencia que nos presenta la ciencia. La ciencia nos presenta una Tierra, ¿cierto?, esférica, y con una luna al lado, con el sol a millones de kilómetros y con más planetas girando a nuestro alrededor. En cambio, la Biblia, en la Tanakh hebrea, nos presenta a la Tierra una sola, nuestro mundo, y alrededor de nuestro mundo hay más mundos. Sería algo parecido así como la Luna, con sus cráteres alrededor, para que tengan un ejemplo claro acerca de cómo sería nuestro mundo. ¿Cierto? Está la Luna, y en cada cráter, en cada hoyito que se ve en la Luna, hay un mundo. Algo así sería lo que sería la Gran Tierra, lo que se muestra en la Gran Tierra. La palabra tierra, ¿cierto?, Eresh, muestra, ¿cierto?, la preocupación de Dios de que todos los mundos, o cada una de las habitaciones, la palabra mundo, Eresh, buscando en la Biblia, en el Strong, el diccionario Strong, van a encontrar que significa, Eresh significa mundo, habitación, universo. Si nuestra habitación, en la cual creó Dios, tiene una connotación en la cual veremos que Dios va cada día ordenando para que esta habitación sea un hogar para sus criaturas que Él va a colocar en este mundo, ¿ya?, en la tierra. Considerando lo siguiente, el Edén, tanto Dios tiene un Edén como nuestra tierra. Hay una Jerusalén celestial, ¿cierto?, donde está el santuario de Dios. En la tierra hay una Jerusalén donde está el santuario de Dios. Para que veamos, ¿cierto?, la equivalencia. Nosotros tenemos una tierra, pero también hay una gran tierra, ¿cierto?, en donde hay otros mundos y Dios gobierna. La palabra Elohim, ¿cierto?, ya dijimos que no solamente significa Dios, significa dioses o ángeles. Y la tierra
fue dividida, ¿cierto?, en cada uno de los generales, ¿cierto?, de Dios, de Yahvé. Yahvé vendría a ser el Dios principal de todo, gobernador, ¿cierto?, de toda la, como dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si este mundo es de Yahvé. Pero iremos viendo que hay otros dioses en los cuales el Dios de Israel, ¿cierto?, dice que él es celoso y no quiere compartir, ¿cierto?, con los demás dioses la gloria y la honra y la alabanza, ¿cierto?, que se le debe a él. La obediencia que debemos a sus mandamientos también genera la entrega completa, ¿cierto?, de nuestro corazón hacia aquel que nos ha creado, nos ha formado. Los ángeles están para ayudar a los hombres, ¿ya? Él hace a sus vientos o ángeles, en Salmo 104, versículo 4 dice que lo hace sus ministros. Y como ministros de Dios, ¿cierto?, los ángeles vienen a ministrar a este mundo, a que el hombre encuentre paz, seguridad y esté en resguardo, ¿cierto?, a todos los mandamientos que ellos han establecido para nuestra humanidad. Somos cuidadores de la tierra y de los cielos, ¿ya? Nosotros somos los que Dios dejó a cargo para mantener a esta tierra en una forma limpia, tranquila, y podamos comprender que Dios es el único que nos puede ayudar a mantener un orden y una formación en cuanto a la creación. Que el Señor les bendiga. Están en Voces del Antiguo Testamento y espero que sigan, que cliquen la campanita, que se suscriban a nuestro canal y que puedan tener un buen día. Bendiciones.